Queridos estudiantes, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y respetando las medidas frente a esta pandemia. Nuevamente nos encontramos en la segunda sesión que tiene como título Las estrategias para administrar el sistema colonial. Les presentamos a sus docentes del área de Ciencias Sociales en tercer grado de secundaria, el licenciado Mariano Cocha Vargas y la que habla, la licenciada Karina Mamani Villegas. Se les recomienda a cada uno de ustedes que siga las indicaciones para poder lograr el aprendizaje esperado en esta sesión. ¿Cuál es el aprendizaje significativo de la sesión 2? Recordemos que cuando los españoles llegan a América, pasan a una conquista muy violenta, acompañada por enfermedades contagiosas y epidemias como lo vimos en la sesión 1. Para consolidar su desarrollo de conquista, ellos van a optar por diversas estrategias de administración colonial. ¿Para qué? Para el logro y el objetivo de su dominio. Frente a este panorama es necesario que se analice con las siguientes preguntas. ¿Cómo estaba estructurada la administración en aquella época? ¿Cómo funcionaba cada estructura y qué función tenían cada uno de ellos? ¿Dónde se creaban las leyes? ¿En qué institución? ¿Las leyes eran favorables o desfavorables para el poblador americano? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Nuestro propósito es interpretar críticamente fuentes diversas, teniendo en cuenta que la coyuntura actual que se presentó de formas diferentes en la administración colonial, y de esta manera comprender que cada etapa tiene su particularidad según sus características. A ver, estimados estudiantes, acá observamos sobre las autoridades metropolitanas en la época del virreinato, en el siglo XVI, específicamente. Pero antes de explicar este gráfico, vamos a observar los dos mapas que están a tu lado derecho en la parte superior. Ahí observamos dos mapas. En tu primer mapa tú puedes ver de cómo fue el virreinato en sus inicios. Recuerda que el virreinato se implantó cuando los españoles invadieron el imperio del Tahuantinsuyo. Por eso el virreinato, a sus inicios, tiene la misma forma del imperio del Tahuantinsuyo, el imperio de los incas. Cuando ellos invaden este gran imperio, ellos le cambian el nombre de imperio incaico por el virreinato, al nombre de los virreyes. Va a pasar, eso estamos hablando en el siglo XVI, casi en el siglo XVII y siglo XVIII, observamos el segundo mapa. En el segundo mapa tú estás observando que ya los territorios comenzaron a dividirse. ¿Para qué? Para un mejor control de administración. Entonces ahí observas el virreinato a inicios y el virreinato después, que ya comienzan a haber autoridades que le van a ayudar al rey y al virrey a administrar todo este territorio. Acá dice, observa la estructura de autoridades metropolitanas que correspondió al siglo XVI. En este esquema tú ves autoridades metropolitanas. Tenemos al rey. El rey que está en España. Pero el rey, para poder administrar bien sus territorios que habían sido invadidos, necesita de otras autoridades como apoyo. ¿Qué función tenía el rey? El rey fue la máxima autoridad de España. Su gobierno era totalmente absolutista y solo rendía cuentas de sus actos a Dios. Él va a apoyarse de dos autoridades más. Primero, el Consejo de las Indias. ¿Qué es el Consejo de las Indias? Es el máximo organismo de gobierno de América. Ellos se encargaban de preparar las leyes. Sus funciones eran militares, jurídicas y financieras. Como segunda autoridad metropolitana para el rey, era la contratación, la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Y qué era la Casa de Contratación de Sevilla? La Casa de Contratación de Sevilla fue fundada en el año de 1503 por los Reyes Católicos de España. Su sede, como bien dice ahí, está en Sevilla. ¿Qué funciones va a tener? Administra y controla todo el tráfico con las Indias al declararlas
como la reserva de Castilla. Toda mercancía que salía de las Indias tenía que ser controlado por esta casa de contratación. Luego de haber tú investigado más a fondo sobre estas autoridades metropolitanas, vas a responder estas preguntas. ¿Cuál era la función y a quién rendía cuentas y por qué? ¿Qué funciones cumplían el Consejo de Indias? Todas las preguntas que tú puedes observar en tu esquema. Estas preguntas van a estar en tu ficha de actividad en el CIA web. Como análisis, vamos a leer detenidamente una lectura que tiene como título Políticas de Migración. Ustedes pueden observar en la imagen que dice la Casa de Contratación. Recordemos que la Casa de Contratación de Indias fue una institución de la Corona de Castilla que se estableció en el año de 1503. Fue creada para fomentar. ¿Qué va a fomentar? Va a fomentar la navegación con los territorios españoles en ultramar. ¿Qué quiere decir? Que va a establecer un asiento que dio como fruto a un monopolio de comercio español. ¿Con quién? Con las Indias. Después de haber leído tu lectura con mucho entusiasmo y mucha concentración, estás en las condiciones de poder responder estas preguntas. ¿Qué tipo de fuente escrita es la lectura que acabas de leer? Y explícalo. Segunda pregunta, ¿de qué manera podrían influir negativamente los nuevos cristianos y protestantes en la población americana? Ahora vamos a hablar sobre las autoridades residentes, autoridades que gobernaban en América. Tenemos a la Real Audiencia, virreyes, capitanías generales, gobernadores y cabildos. Vamos a hacer un breve resumen rápidamente. En la Real Audiencia era el máximo tribunal de justicia en las colonias americanas. Estaba conformado por los oidores, por los fiscales, los escribanos. Y en Lima fue establecido en el año de 1543. ¿Quiénes eran los virreyes? Los virreyes eran la mano derecha del rey, el representante del rey en América. Tenían funciones políticas, administrativas y militares dentro del virreinato. Como primer virrey, como en la imagen lo observas, tenemos a Blasco Núñez de Vela. Y ahora, ¿qué son las capitanías generales? Las capitanías generales son fundadas en zonas muy alejadas, donde existían peligros de guerra, como por ejemplo tenemos a la capitanía de Guatemala, Venezuela, Cuba y Chile. Eso lo puedes evidenciar en tu mapa que está a tu lado derecho en la parte superior. Y por último, ¿quiénes son los cabildos? Los cabildos eran instituciones de administración vecinal, lo que hoy tú y yo conocemos como las municipalidades. Se podría decir que fue la única autoridad que se ha mantenido hasta el día de hoy. Frente a ello, vas a indagar de diversas fuentes que tú tengas en la mano para poder responder las preguntas que está colgado en tu ficha en CIA web. ¿Qué funciones tenían cada autoridad? Vas a explicar. ¿Los religiosos habrán tenido injerencia en la administración en el virreinato? ¿Por qué? Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a analizar. Vamos a analizar una lectura que tiene como título El poder en las colonias. Cuando tú leas detenidamente esta lectura, te vas a poder dar cuenta que nos habla sobre el poder del virrey en aquella época, pero no solamente del virrey, sino también del Consejo de Indias y todas las entidades que de alguna u otra manera tenían una función específica. Luego de haber leído esta lectura, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de fuente escrita es la lectura? Explica. ¿Por qué tanto estaba limitado el virrey por leyes y otras autoridades? Estas preguntas lo vas a encontrar en tu ficha en el CIA web. Recuerden que la actividad está adjuntada en la ficha de trabajo en su CIA web. Manos a la obra. Es importante que después de cada sesión, nosotros y ustedes como estudiantes establecernos algunas preguntas para conocer y para saber si hemos aprendido y hemos entendido la clase.
¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Primera pregunta. ¿Las leyes eran favorables o desfavorables para el poblador americano? ¿Por qué? De esta administración colonial que has escuchado en tu clase, ¿qué aprendiste? ¿Será importante informarnos de este acontecimiento? ¿Por qué? ¿Cómo crees que hubiera sido de manera positiva la administración en esta época? Damos por concluida la sesión del día de hoy. Recordemos, queridos estudiantes, que somos y provenimos de una familia bonifacina. Por eso es bien importante recordar nuestro lema. Ser bonifacino es compromiso de honor. Cuídense mucho, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, sigan las indicaciones y conmigo será hasta otra oportunidad.